Vamos a hablar de El hombre prehistórico es también una mujer, de Marilén Patú-Matisse. Y como aquí no traigo más que decepciones lectoras, os podéis imaginar por dónde van los tiros de este vídeo. Como siempre, en concreto como en El infinito en un junco, que creo que es la única reseña que he hecho en este canal, voy a dar los pros y los contras. Pero ya os aviso que si os ha gustado mucho este libro de Marilén, mejor que salgáis de este vídeo. Porque, como diría Nieves con Costrina, ya son ganas de sufrir. ¿Qué haces? Para este libro, como para todos, se ha escogido un título. Y en general no se escogen los títulos de los libros así al azar, y menos si quieres vender y vivir de vender tus libros. Entonces yo clasificaría el título de este libro como clickbait, porque creo que es un título pensado sabiendo que va a vender muchísimo, a pesar de que luego el libro no habla de eso. Y a eso voy, porque la mayor decepción que he tenido yo al leer este libro ha sido el título. Realmente ha sido el título, porque el libro en sí no está mal, el contenido está bien, pero me he sentido engañada, me he sentido timada. ¿Título de dónde? La historia de la mujer a lo largo de la historia, cómo las mujeres hemos sido borradas de la historia, lo que sea, pero que abarque toda la historia, porque este libro no habla solo de prehistoria, y es lo que da a entender con el título. Esto es como los típicos vídeos de YouTube de lo que compré versus lo que recibí, de los vestidos de AliExpress. AliExpress no está patrocinando este vídeo, pero si quiere lo puede patrocinar. Yo esperaba un libro sobre la mujer y el papel de la mujer a lo largo de la prehistoria, que os aseguro que daría para un libro. Bueno, vamos a ignorar el título por un momento y vamos a ir al índice. Pobrecita, sí, será súper buena persona. El libro está dividido en 4 partes más o menos iguales, ¿vale? Vamos a centrarnos en el índice. Porque el índice ya nos está diciendo que de prehistoria poquito, pero nos engaña un poco, como en el título. Visión novelesca de las mujeres prehistóricas. Contexto histórico e intelectual de la aparición de la prehistoria como disciplina científica. Vaya, una pocha. Contexto histórico e intelectual de la aparición de la prehistoria como disciplina científica. Las mujeres prehistóricas a la luz de los nuevos descubrimientos y de la arqueología de género. Y Eternas rebeldes. Bueno, de todos estos títulos que he leído, aunque en todos o en los 3 primeros por lo menos mencionan prehistoria, en realidad el tercero es en el que, donde pone las mujeres en el paleolítico, que es un subtítulo, es donde en realidad se habla de la mujer prehistórica. Los 2 primeros capítulos son más bien citas de cosas que pensaban los investigadores y los prehistoriadores de antes sobre las mujeres prehistóricas. Básicamente se resume todo en no podían cazar porque eran demasiado débiles y cosas así. Tenían que cuidar de los hijos, así que no podían salir de la cueva, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo son citas de esas investigaciones, de esos artículos y demás que escribieron investigadores y prehistoriadores, pues eso, de los más antiguos. Y realmente, como decía, solo un capítulo trata de lo que nos cuenta el título. Y aún así, ese capítulo habla que sí de amazonas, abadesas. O sea, incluso en el capítulo dedicado a la prehistoria se meten otros temas. Marilén, que eres prehistoriadora, decepción, ¿sabes? No contigo en lo personal, pero es que yo creo que llegas a más. Entonces, y aquí sí que me vuelvo cruel. Lo siento, Marilén, ¿eh? En ocasiones, otro contra referente a la estructura, este libro se me ha hecho un poco repetitivo, porque sentía que usaba las mismas referencias continuamente a lo largo del libro.
como las canciones de Fito, que son siempre la misma. Tengo la sensación, me daba la ligera sospecha, de que Marilyn quería convertir un artículo de 20 páginas en un libro de 300. Pero parece que Marilyn no tenía muy claro cómo hacerlo, así que decidió unir sus investigaciones, porque seguro que van por esta línea de la prehistoria, de la mujer y demás, con la historiografía del feminismo y toda esa línea que ya conocemos. Porque, sobre todo hacia el final del libro, se habla mucho sobre la formación del feminismo en Europa y de cómo se fueron creando los primeros estudios de género en historia y en arqueología. Eso sí, siempre desde la perspectiva de Europa, que es otro detalle que no debemos perder de vista. Y señora Marilyn, sí, eso es muy importante y muy interesante, pero cámbienle el título al libro. Así que en resumidas cuentas, y como ya os habréis dado cuenta, repitiendo todo lo anterior, este no es un libro sobre la mujer en la prehistoria únicamente y de cómo esa mujer se relacionaba con su entorno en la prehistoria o cuál era su papel realmente, sino que más bien es un libro sobre la historia y la historiografía de la mujer y del feminismo y de cómo los señoros han decidido escribir esta historia y transmitir la arqueología según sus estándares, pues de la época de los señoros que empezaban a investigar la prehistoria, ¿no? De siglo XX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que pues ya sabemos todos cuáles eran sus estándares. Y realmente no puedo echarles nada en cara porque, bueno, era su época. Creo que es más importante, más que echar en cara a aquellas personas lo que hicieron mal, revisar todos esos textos y todos esos artículos, darles una nueva perspectiva y concienciar a las nuevas generaciones. Sí. Y tampoco puedo darle un cero patatero a la autora, porque aunque me ha decepcionado y me ha dolido en el corazón que este libro no hable solo sobre la prehistoria, es un contenido bastante interesante. Pero ahora voy a mandarle un poco de amor a Marilyn, ¿cómo se dirá este nombre en francés? Le voy a mandar todo mi cariño, mi apoyo y mi sororidad y voy a romper una lanza en su favor, porque creo que tiene que ser muy complicado escribir un libro sobre la mujer en la prehistoria, porque no hay datos ni de una cosa ni de la otra. En general tiene que ser complicado escribir un libro divulgativo para la sociedad en general sobre un grupo muy concreto de la sociedad. Y más si estamos hablando de sociedades prehistóricas, obviamente. Quizás sea más fácil escribir un artículo científico donde vas a dar datos, estadísticas, donde puedes usar una jerga arqueológica que entiendan tus colegas. Al final se te juntarían fácilmente 200 páginas y sin anotaciones al final del libro. Pero claro, estamos hablando de un artículo científico y no divulgativo. Convertir toda esa información en información divulgativa tiene que ser bastante complicado. Sobre todo si esa información no existe, si no estamos hablando de algo concreto, de un yacimiento concreto, sino de la mujer en la prehistoria, que es algo muy heterogéneo. Creo que es más interesante mantenerse con la mente abierta y hacer que estas personas, estos lectores, se mantengan con la mente abierta, es decir, que entiendan todas las posibilidades que podría haber en la prehistoria. También quiero hacer esta aclaración y romper esta lanza en nombre de mi amiga Marilyn, aunque la he puesto verde un poquito al principio del vídeo. Bueno, a ella no, a su obra. Bueno, en concreto a este libro, nada más. Al título, de hecho. ¿Vale? Pero bueno, quiero salir en su defensa porque he leído algunas críticas de algunos lectores que además se metían con la arqueología.
y eso no me ha gustado nada. He leído algunas críticas que decían que todo esto no eran más que hipótesis y conjeturas, bueno, que la arqueología no eran más que hipótesis y conjeturas, y que el libro de Merilén no eran más que esas hipótesis y conjeturas añadiendo mujeres a la ecuación. Querida señora que puso la reseña, porque era una señora. De eso se trata la arqueología, de hacer hipótesis y conjeturas, de investigar. Y se queda en eso, porque a no ser que usted tenga una máquina del tiempo y pueda viajar y ver lo que ocurrió, pues es que no hay manera de saberlo. Así que si no sabes lo que es la arqueología, te recomiendo que antes de leer este libro o cualquier otro sobre divulgación, leas un poco sobre lo que consiste el trabajo del arqueólogo y la arqueóloga. Ya he dicho antes que la arqueología y la historia también en general es un gran misterio y no debería consistir en encontrar la verdad absoluta, sino en estudiar todo ese abanico de posibilidades y de estar abiertos a comprender que cualquiera de esas opciones podría haber sido posible. Y que igual que a lo largo de toda la historiografía de la arqueología y de la historia y de la investigación arqueológica e histórica, la etnografía ha sido muy importante para establecer hipótesis, aun con los riesgos que conlleva la etnografía. Quien entienda, entiende. La perspectiva de género y otros estudios transversales pueden ayudarnos en igual medida. Y bueno, para dejaros con buen sabor de boca, he dejado las cosas buenas para el final del vídeo. Porque a pesar de que me ha decepcionado un poco y de que no he aprendido nada nuevo, sí que es un libro que recomendaría a ciertas personas. En primer lugar, es un muy buen compendio y bastante completo sobre no solo la historia de la mujer, sino la historia de los estudios de género, que además es bastante fácil y rápido de leer. Así que si tus nociones sobre estos temas son muy básicas y no sabes por dónde empezar, este puede ser un buen comienzo, porque además es muy actual y bueno, además está muy bien sustentado bibliográficamente. Así que si después de leer este libro le has cogido el gustillo y quieres saber más, puedes irte a la bibliografía porque es muy completa y a partir de ahí puedes empezar a tirar del hilo. Aún así os dejaré más bibliografía sobre estos temas en la cajita de descripción. Como conclusión así general podría decir que si te has gastado el dinero en este libro, cosa que yo no he hecho, siempre puedes ponerlo en Wallapop y recuperar dinero. Wallapop tampoco está patrocinando este vídeo, pero si quiere hacerlo, también puede hacerlo. Tenemos una mesa de escritorio a la venta, también os dejo el enlace en la cajita de descripción por si cuela. La conclusión del libro y mi conclusión son la misma, que eso es lo importante, que en algo estamos de acuerdo. Leamos. No entiendo la frase. La conclusión del libro y mi conclusión sobre las investigaciones que se han realizado hasta la fecha es que no. Igual no hay evidencias científicas de que la mujer pudiese desarrollar las mismas tareas que los hombres en la prehistoria. Pero tampoco hay evidencias ni pruebas de lo contrario. Por ejemplo, pues lo que se ha venido diciendo hasta la fecha sobre la prehistoria. Los hombres cazan y las mujeres recolectan. Cuando para recolectar también hay que recorrer muchísimos kilómetros, también requiere un estado físico, así que si estás usando la excusa del físico para la caza, ¿por qué no la usas para la recolección? ¿Entiendes? No sé, hay cosas que fallan. En el siguiente vídeo vamos a entrar a investigar todos estos temas, pero todavía no os vayáis. Así que después, cuando yo he estado escribiendo el guión de este vídeo y dándole vueltas, a pesar de que este libro me ha decepcionado, sobre todo por su título engañoso,
y por los subtítulos del índice también engañosos, si yo escribiese un libro, en realidad también me dedicaría a desmentir y desmontar todas estas hipótesis absurdas de los señoros arqueólogos e intentaría después aplicar la perspectiva de género a esas mismas teorías. Pero claro, intentaría que todo lo ocupase la prehistoria. En fin, ya hemos llegado al final de este vídeo, pero habrá más, porque el siguiente vídeo también va sobre algunos temas que trata Marilén en su libro. Si has llegado hasta aquí, hasta el final, después de toda mi chapa, te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco enormemente. No olvides suscribirte. Lea atentamente la cajita de descripción. Recuerde que puede suscribirse. Deje un comentario, comparta con amigos y familiares. Sígame en todas mis redes sociales. Visite mi web y compre alguno de mis productos o invíteme a un café.